Bueno, nuevamente Marta París para hablar un poquito sobre la implementación de los perímetros de protección de pozos. Hasta aquí hemos visto que hay métodos, diferentes métodos, más simples, más complejos, que requieren más o menos información, que tienen más o menos incertidumbres en la delimitación de las áreas a proteger. Métodos hay y no sería tanta la dificultad en definir o delimitar el área a proteger, sino que en la realidad lo más complicado es implementar esa protección, porque esto va de la mano con restricciones al uso del territorio, cambios en las actividades productivas, cambios en la localización de las actividades productivas y otras cosas más. Entonces, lo más difícil es implementar las áreas de protección. Vamos a presentar aquí el caso en el que la delimitación de los perímetros de protección sirvió para argumentar las medidas a tomar para la protección del abastecimiento de agua. Bueno, como hemos visto, eliminar totalmente el riesgo o peligro de contaminación de una fuente de agua potable implica que absolutamente todas las actividades potencialmente contaminantes hasta el área de recarga de ese pozo deberían ser totalmente eliminadas o controladas. Esto no es practicable, es imposible, casi imposible de cumplir en la mayoría de los casos, por lo tanto se lleva a subdividir el territorio en distintos perímetros que, como vimos, se determinan en función de distintas propiedades, en función del descenso del nivel, en función de la distancia, en función del tiempo. Así es que en la práctica podemos hablar de 3 divisiones del territorio para establecer estos perímetros de protección. Estos 3 perímetros de protección de pozos refieren a un perímetro más alejado de la obra de captación, el más alejado, que hace referencia al área de recarga del acuífero. Este perímetro obviamente es muy complicado de implementar porque el área de recarga del acuífero puede estar en otro país, en otra provincia, en otro estado, en otro municipio o en otra cuenca hidrográfica. Entonces es muy difícil de implementar porque la distancia a la obra de captación puede ser muy grande y chocamos con la presencia de límites políticos y límites administrativos. El segundo perímetro, nos vamos acercando a la obra de captación, es el área de protección microbiológica. Si bien uno lo está mencionando, lo asocia a componentes, a patógenos que pueden estar vinculados a microorganismos que pueden provocar enfermedades, este perímetro está relacionado y se calcula en base a un tiempo, que en el caso de microorganismos será el tiempo de vida del microorganismo, del decaimiento biológico, pero es un perímetro en donde el tiempo es el aliado para que se produzcan procesos de atenuación de la peligrosidad del contaminante. Esto puede ser procesos de dispersión, de dilución, de decaimiento radiactivo, de reacción en el medio subterráneo, o bien, como ya veremos, tenemos que interpretarlo como un tiempo de acción. Y la tercera área, que es es un área muy importante, es la zona operacional del pozo, que estamos hablando de las cercanías de la obra de captación. El área total de captura de la fuente se define en base a estudios hidrogeológicos del acuífero.
Obviamente, como hemos mencionado, pueden exceder la escala de estudio, pueden exceder la escala de la localidad donde yo estoy tratando de proteger mis pozos. Pueden exceder los límites de la cuenca hidrográfica. Recordemos que límites de cuencas hidrográficas e hidrogeológicas no son necesariamente coincidentes. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, contar con datos e información que nos permitan construir al menos un mapa de curvas isopiesas, isofreáticas, que nos permitan definir cuáles son las áreas de recarga. Y obviamente conocer muy bien la geología y la hidrogeología de nuestro sistema en explotación. La segunda área, el área de protección microbiológica, se calcula por los diferentes métodos que hemos visto en los videos anteriores en función de la capacidad de transporte del agua subterránea. Y la tercera zona se fija en forma arbitraria. Que se fije en forma arbitraria no hace que sea menos importante. Es una de las áreas, como veremos, más importantes para proteger las obras de captación. Vamos a comenzar entonces a hablar del área de protección microbiológica, ya que el área de captura total de la fuente se debe hacer en base a estudios hidrogeológicos. Y dijimos que no era fácil de implementar. El área de protección microbiológica, en la mayoría de los países es usual adoptar la isocrona de 50 días. ¿Qué significa eso? Que un contaminante que llega al agua subterránea, que llega al acuífero, va a tardar 50 días en llegar a nuestra fuente de abastecimiento, a nuestra obra de captación. Este perímetro de protección tal vez es el más importante de todos en términos de salud pública y normalmente no son de gran tamaño y son fáciles de implementar. 50 días, bueno, ¿por qué? Porque se considera que es el tiempo de vida promedio de los microorganismos, aunque hay microorganismos que viven muchísimo más tiempo en el ambiente subterráneo, 100 días o más, pero 50 días es el término promedio. Ven, por ejemplo, aquí en el plan hidrológico del Alto Guadiana, en España, que este perímetro de protección microbiológica se tomará en función del tiempo de tránsito de entre 50 y 60 días. Es muy importante delimitar correctamente este perímetro, porque en ese perímetro generalmente hay restricciones y a veces se imponen en forma de servidumbres, es decir, uno no pierde el derecho a uso del territorio, pero por razones de interés general hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, bueno, no se pueden construir, no se pueden hacer algunas actividades como construcción, agricultura, industria, depósitos de residuos y bueno, y todo esto va a requerir acciones que estén concertadas no solo con los usuarios y propietarios del terreno, sino también medidas que en donde implican, digamos que implican acciones desde el punto de vista del marco legal y del marco institucional, porque hay que establecer regulaciones e incluso algunas medidas económicas como resarcimiento o indemnizaciones. ¿Cómo se determina este perímetro? Bueno, como hemos visto, hay una amplia variedad de métodos y históricamente se han utilizado zonas circulares de radio fijo, arbitrario o calculado, por ejemplo, en función de los descensos o de los radios de influencia, o formas elípticas muy simplificadas. ¿Por qué esto de utilizar formas simplificadas? Porque después todo esto hay que traducirlo en una legislación. Entonces, y no solamente para un pozo de abastecimiento. Generalmente en una ciudad hay muchos pozos de abastecimiento. Entonces, lo más usual es que en una legislación se establezca un perímetro de tantos metros, determinado en función de tal método, o de que se delimitan estas áreas
pero con formas más bien regulares. Como también hemos visto, a medida que los métodos se simplifican, el costo del cálculo del perímetro es mínimo. El costo en términos de conocimiento del sistema, de datos a requerir y de capacidad técnica. Pero la confiabilidad puede ser dudosa. Entonces, tal vez definimos con un método de radio fijo arbitrario calculado que tenemos un perímetro de 70 metros o de 90 metros y ese perímetro permite que de un lado de la calle se pueden hacer ciertas actividades y del otro no. Entonces, bueno, ahí pueden intervenir la objeción de los vecinos o de los propietarios respecto de las medidas o las restricciones en cuanto a la confiabilidad técnica de los métodos. Cuanto más complicados son los métodos, llegamos a los modelos de flujo, los métodos numéricos requerirán mucha más información, requerirán una capacidad técnica adecuada, obviamente que su confiabilidad será mejor, pero siempre y cuando conozcamos correctamente el modelo conceptual de funcionamiento del acuífero y tengamos una suficiente cantidad de datos para que esta confiabilidad sea justificada. El método del radiofijo calculado es una alternativa posible que es simple, que requiere poca información y que tal vez en cualquier municipio, cooperativa, empresa de agua, por más pequeñita que sea, puede llegar a calcular, a estimarlo. Lo importante aquí que también es necesario conocer el acuífero y sobre todo la explotación, las extracciones que estamos haciendo del acuífero. Fíjense que el radio que nosotros vamos a proteger, obviamente que esto da lugar a formas circulares de protección, concéntricas, con el pozo. Esta es en función del caudal bombeado, por lo tanto, si aumenta o disminuye el caudal, el radio va a aumentar o disminuir, con lo cual es importante que dentro de las recomendaciones se establezcan caudales máximos a extraer de cada una de las obras de captación. Es función del tiempo, y aquí es el tiempo que nosotros podemos fijar 50 días, 100 días, un año, 5 años, y de parámetros, esto es pi, es el radio 3, 14 y 16, el número 3, 14 y 16, el número pi, y esto es la porosidad efectiva del acuífero y el espesor saturado de la obra de captación, es decir, el espesor del tramo del acuífero de donde estamos extrayendo agua. Entonces, tenemos que conocer las características constructivas de nuestras perforaciones y también tenemos que saber algo de la geología, de la hidrogeología, de nuestro sistema donde estamos sacando agua, porque necesitamos conocer este parámetro hidrogeológico que es la porosidad. Esa expresión tan sencilla define un círculo que tiene en el centro el pozo y el radio se define considerando lo que llamamos el tiempo de tránsito. Esa T que nosotros podemos darle distintos valores es el tiempo de tránsito. Y como dijimos, es el tiempo que necesita viajar un contaminante hipotético en el agua subterránea. Ese contaminante hipotético está viajando como sentadito arriba de la molécula de agua. Viaja por lo que se llama, como ya veremos en alguno de los módulos, el transporte advectivo. Es decir, viaja al que se mueve la velocidad del agua en la zona saturada del acuífero. No reacciona con el material geológico. El otro método que usamos en el caso de estudio que estoy presentándoles es el método de Paísilin, que no define formas circulares, sino formas elípticas.
una forma elíptica del área de protección. Y también lo hace prácticamente en función de los mismos parámetros que estábamos necesitando para el método del radio fijo calculado, solo que aquí debemos conocer, además de la porosidad eficaz y del espesor del tramo que estamos extrayendo agua del acuífero, necesitamos conocer la permeabilidad, la conductividad hidráulica del acuífero, es decir, necesitamos conocer otro parámetro hidrogeológico, más información, y también necesitamos el gradiente hidráulico. Ese gradiente hidráulico se puede obtener de un mapa de curvas isopiezas o un mapa de curvas isofreáticas. Es decir, para este método necesitamos más información. Bueno, y ahora sí, concretamente vamos a hablar de nuestro caso de estudio. La aplicación que les voy a mostrar se realizó en la ciudad de Esperanza. Esperanza está ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, que es donde yo vivo. La ciudad de Santa Fe es la capital de la provincia de Santa Fe. Este es el estado provincial, un estado menor en el que se divide la República Argentina. Santa Fe es la capital de la provincia, ubicada en las cercanías del río Paraná. Y a 30 kilómetros hacia el oeste está la ciudad de Esperanza. La ciudad de Esperanza, como muchas ciudades del interior de la provincia, se ha abastecido históricamente con aguas subterráneas. Las aguas subterráneas en esta localidad, en este distrito, son de buena calidad y también un acuífero de buen rendimiento. Desde esta ciudad de Esperanza se extrae agua no solo para el abastecimiento de la propia ciudad, sino que también de un campo de bombeo ubicado en la zona rural, se traslada agua por acueducto a la localidad de Rafaela, que está ubicada a unos 70 kilómetros hacia el oeste. O sea que desde Esperanza se extrae agua para abastecer a Esperanza y a Rafaela. Entenderán ustedes la importancia que tiene la protección de este recurso y de las fuentes de abastecimiento. El acuífero en explotación, donde se está extrayendo agua, es un acuífero semiconfinado, de buen rendimiento, buena calidad, que está alojado en una sucesión de arenas de origen fluvial, que algunos autores denominan arenas puelches y también hacen referencia a otros autores, la refieren como formación Ituzaingó. Superiormente a este nivel acuífero existe otro acuífero, que es un acuífero libre, alojado en sedimentos más finos, de origen eólico, se llaman sedimentos pampeanos, que aloja un acuífero que está hidráulicamente conectado con el acuífero semiconfinado, pero es de menor calidad y de menor rendimiento. Subyacentemente al acuífero semiconfinado y también hidráulicamente conectado, se localiza la formación Paraná, que es una formación de origen marino, formada por arenas grises y arcillas verdes, donde hay agua de alta salinidad. La ruptura del equilibrio hidráulico entre estos cuerpos acuíferos conduce al deterioro del acuífero de suministro, sea por el ingreso del descenso de aguas de mala calidad del acuífero libre o por el ascenso o upconing, ese cono invertido de agua salina que ingresa a la formación Ituzaingó, deteriorando su calidad. Como les comentaba, en la ciudad de Esperanza se abastecía con pozos que estaban localizados en su ejido urbano. Este es el ejido urbano, el área urbana de la ciudad de Esperanza, y todas estas formas que están aquí trazadas en color celeste indican en su centro la presencia de
pozos de abastecimiento. Los cuadrados negros están mostrando establecimientos industriales. Esperanza es un polo agroindustrial del centro de la provincia de Santa Fe. Es una ciudad muy importante en términos agroindustriales en el país. Y como verán, los pozos de abastecimiento estaban conviviendo con establecimientos industriales. Más hacia el oeste se localizaba el campo de bombeo en la zona rural, con 11 pozos de abastecimiento que suministraban agua a través de un acueducto como les comenté, a la localidad de Rafaela, ubicada al oeste, 70 kilómetros al oeste. Bueno, siempre hubo sospechas en Esperanza de presencia de contaminantes en el agua de abastecimiento. De hecho, se constató la presencia de algunos componentes que nada tenían que ver con la calidad natural del agua subterránea, caso del cromo, puesto que en esta ciudad hay muchas curtiembres, muchas curtidurías. Entonces, en el año 1999, desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en la Universidad Nacional del Litoral, realizamos el cálculo, delimitamos los perímetros de protección para tiempos de viaje de 1 año, 5 años y 10 años. Estos perímetros de protección demostraron que era necesario hacer o el traslado de las fuentes de abastecimiento o el traslado de todo el entramado complejo industrial que había en la ciudad de Esperanza. Porque aún en menos de 1 año de tiempo de viaje no se disponía de tiempo como para realizar medidas de remediación o medidas de corrección. O sea, ese perímetro de 1 año fue sustancial para que se tomara la decisión, se le solicitara a la empresa de abastecimiento que realice el traslado de las obras de captación fuera del ejido urbano y que construya un campo de bombeo unificado para que abastezca a ambas localidades, a Esperanza y Rafaela. En este caso ustedes están viendo que el perímetro de protección sirvió para argumentar que no hay tiempo de acción suficiente para mantener el suministro de agua potable ante cualquier incidente o accidente de contaminación que se produzca en esta ciudad altamente industrializada. Así fue que en el año 2004 se construyó un campo de bombeo, nuevo campo de bombeo, que fue propuesto por el Grupo de Investigaciones Hidrológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Esta fue una propuesta que se hizo a la empresa prestadora del servicio, en principio Aguas Provinciales de Santa Fe y actualmente Aguas Santafesinas, y es el campo de bombeo que actualmente abastece a las localidades de Esperanza y Rafaela. Lamentablemente todavía no hay un esquema de protección formalmente definido para estas obras de captación, pese a las recomendaciones que hemos hecho desde la universidad. Como les comenté, nosotros también desde la universidad hemos hecho recomendaciones y hemos calculado las áreas a proteger utilizando los 2 métodos que les había mencionado, el radio fijo calculado y el método de Weisling para el área de protección microbiológica, y establecimos un área arbitraria para el área operacional del pozo. Bueno, con el conocimiento que teníamos del sistema acuífero, pudimos establecer la conductividad hidráulica, la transmisividad, la porosidad, el espesor de donde se extrae agua, el gradiente hidráulico, y establecimos que el caudal promedio es de extracción de los pozos de 78 metros cúbicos por hora y un mínimo de 38 metros cúbicos por hora. Eso en función del análisis estadístico de los caudales que se están extrayendo en las obras de captación. Como resultado, obtuvimos lo siguiente.
fijamos un área operacional de entre 5 y 10 metros en la zona más inmediata del pozo. Y las áreas de protección microbiológica, fíjense que obtuvimos con el radio fijo calculado un promedio de 69 metros y con el método de Weisling, que da 2 dimensiones, en promedio 72 y 66. Con lo cual, para esa área de protección microbiológica establecida con un tiempo de 50 días, definimos que el área a proteger tiene un radio de 70 metros. Mientras que, y un área de vigilancia de 100 metros. Bueno, acá podrán ver la ubicación de las tres áreas. Catastralmente ubicado la perforación con su área de protección operacional, con el área de protección microbiológica y con un área de vigilancia, que es donde se estarían llevando adelante, se incluirían las inspecciones sanitarias. Recordemos que estamos hablando de pozos que se encuentran en el área rural y que conviven prácticamente con agricultura. En este caso, bueno, el cultivo más importante es la soja, la soya, puede haber girasol, puede haber trigo, maíz. Las recomendaciones más importantes que le dimos a la empresa tienen que ver con la regulación del caudal de extracción, que no tiene que superar los 60 metros cúbicos hora. Esto no solo para no provocar la interconexión hidráulica con los cuerpos acuíferos superiores e inferior, que deterioran la calidad del agua de suministro, sino también porque modifican ese perímetro a proteger. Entonces, es necesario regular esa tasa de extracción, es necesario colocar caudalígrafos en todos los pozos y también realizar periódicamente mediciones del nivel que permitan cuantificar esas relaciones hidráulicas en los distintos estados de energía. Bueno, en tanto que para la zona operacional, como es un área arbitraria, lo que hicimos fue no solamente definir una dimensión apropiada que pueda ajustarse entre 5 y 10 metros de radio o de lado, adecuada en función de la condición en la que se encuentre la obra de captación. Algunas obras de captación se encuentran en territorios que son propiedades de la empresa, pero hay otros pozos que están en la vía pública. Entonces, por eso el porqué de esta variabilidad del tamaño, entre 5 y 10 metros. Fíjense, aquí tienen el ejemplo también del plan especial del Alto Guadiana, que indica que esa zona de protección, la zona 0 de protección sanitaria, también tiene que ser de 10 metros. Es recomendable que esta zona, el área de protección, sea propiedad de la empresa, del municipio, de la cooperativa, del prestador de agua, del servicio de agua. En lo posible, es lo primordial que al menos esa área, la empresa, la cooperativa tenga control absoluto de las actividades que ahí se realizan. Por lo tanto, lo recomendable es que sea propiedad del prestador. Algunas medidas técnicas que son cosas bastante lógicas, pero lamentablemente uno cuando va al territorio no encuentra todo esto. Bueno, lo primero es que tiene que ser propiedad del prestador de servicio, como ya dijimos. Lo otro que tiene que tener un piso de concreto, de hormigón, tipo plataforma, elevada, con drenajes perimetrales para impedir que cualquier fluido ingrese en el caño camisa de la perforación. Obviamente que en estas zonas no se deberían permitir ninguna otra actividad más que el control de la obra de captación, porque la idea es que el pozo no se transforme en una vía preferencial de ingreso de contaminantes al acuífero. Es decir, en esa área operacional no se deben guardar ni pesticidas, ni combustibles, ni maquinarias, ni nada. Es más, debería haber un protocolo de actuación para el ingreso al área operacional, así como existe un protocolo
para ingresar a un laboratorio, también la empresa debería establecer un protocolo de actuación dentro del área operacional. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Cómo se deben hacer las cosas? Como dijimos, todos los pozos deberían contar con caudalímetros y en lo posible con un piezómetro que permita hacer mediciones tanto de nivel estático como de nivel dinámico. Deben tener un cerco perimetral para evitar la invasión de animales o el vandalismo, tener un cartel que indique que es una fuente de abastecimiento de agua. Se deben proteger además las instalaciones de las inclemencias climáticas y en áreas rurales por la aplicación de agroquímicos. Muchas veces uno ve la cañería y el pozo al aire, suelto, incluso con los dosificadores de cloro, todo a intemperie. No, tiene que estar protegido. Ninguna mano anónima tiene que estar ahí haciendo nada en la fuente de suministro de agua. Y obviamente todo esto requiere de acuerdos institucionales, porque no solamente para hacer este control, para impedir el paso de las personas, pero también para facilitar el acceso a las obras de captación y facilitar el mantenimiento. Muchas veces, como en este caso, que están en caminos rurales, la empresa no puede llegar a hacer el mantenimiento o el control de las obras de captación o porque hay fallas en el tendido eléctrico o porque los caminos que son de tierra están intransitables. Entonces, y el mantenimiento de los caminos compete a la municipalidad. Entonces, o a la provincia. Entonces, estos acuerdos institucionales son fundamentales porque el abastecimiento, si bien está a cargo de la empresa, hay otros factores que dependen de otras instituciones. En el caso de la provincia de Santa Fe, la ley 11220, que era la ley por la que se concesionaba el servicio de agua, ya en sus artículos 63 y 70 habilitaba ciertos instrumentos jurídicos para la implementación de los perímetros de protección. Pero la nueva ley de agua, que es la 13740 y que está vigente desde el año 2018, se encuentra expresamente habilitada la posibilidad de los perímetros ya como una obligación para quienes accedan a una nueva concesión o a un nuevo permiso de agua de origen subterráneo. O sea que ya hoy en día quien vaya a realizar la obtención de agua subterránea para el abastecimiento público debe implementar los perímetros de protección de la fuente de agua. Fíjense, aquí he traído dos de los artículos de la Ley de Aguas de la provincia de Santa Fe, el artículo 81 que hace referencia a definir el perímetro de protección de la perforación, objeto de explotación, de acuerdo a la metodología fijada por la autoridad de aplicación. Este artículo aún no está reglamentado, pero desde la universidad hemos trabajado para lograr esa implementación. Y también el artículo 114 que dice adoptar cualquier otra medida dirigida a preservar la calidad y cantidad del agua para establecer zonas de protección de perforaciones, dentro de las cuales podrá limitarse, condicionarse o prohibirse actividades que puedan comprometer el uso del terreno. Bien, como dice el cartel, cuidemos nuestros recursos hoy, mañana es tarde. Los perímetros de protección tratan de ser escudos pasivos contra la contaminación. Tratan de evitar la contaminación. Una vez que un acuífero está contaminado, nosotros en general decimos que está condenado, porque es muy difícil económica y técnicamente su restauración, y además porque cuando la contaminación llegó, debemos hablar en el caso del abastecimiento público, no hablamos de peligro, sino de riesgo de exposición a la contaminación. Bueno, para terminar la presentación, les dejo una foto de un pozo de abastecimiento de agua en Villa María, Córdoba, que tiene un área operacional correctamente implementada y bien dimensionada.